Un destello de luz cegadora, luego, nada. El silencio ensordecedor, interrumpido solo por el latido monótono de un aparato que me mantenía con vida. Despertar fue un renacer doloroso, un tsunami de confusión que me arrastró a una realidad desgarradora. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto tiempo había pasado? Unas manos desconocidas, frías y extrañas, me sujetaban la mano. No reconocí el rostro que se inclinaba sobre mí. ¿Dónde está David? La pregunta se escapó de mis labios, un susurro ahogado por la sed. La respuesta llegó, fría como el acero, y me partió en dos. No lo encontré. Se había casado. Con mi hermana. ¿De dónde nos mira? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Mi nombre es Laura Bennett, tengo 33 años y trabajo como ingeniera de software en San Francisco. Antes del accidente, mi vida era un torbellino de proyectos, cafés con leche con demasiada azúcar y un amor, o eso creía yo, inquebrantable. Ahora, todo es cenizas. El accidente, un borrón de metal retorcido y vidrio roto, borró meses de mi vida. Desperté en una habitación de hospital, con un tubo en la garganta y un vacío en el alma. Recuerdo la ternura inicial de las enfermeras, la preocupación de mi madre, pero la pregunta por David se convertía en una obsesión. ¿Dónde estaba mi esposo? Mi David, el hombre con el que había compartido 7 años de mi vida, 7 años de risas y proyectos a futuro, de sueños tejidos bajo el mismo techo. La enfermera, con una mirada que parecía querer evitar mi sufrimiento, me dio la noticia. Él se había casado. Con Victoria, mi propia hermana. Victoria, siempre la sombra en mi vida, la hermana menor que parecía vivir a mi sombra, la que siempre necesitaba mi ayuda, mi apoyo. Ahora, me había robado todo. Me había robado a mi esposo, me había robado mi futuro, mi seguridad, mi confianza. El dolor era un puñal retorciéndose en mi pecho, cada latido era un martillo golpeando contra mi cráneo. No solo me había robado a David, sino que también, según los documentos que la abogada me mostró, había vaciado nuestras cuentas conjuntas. Había tomado todo lo que habíamos construido juntos, y se había apropiado de ello como si fuera un premio. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La rehabilitación física fue agotadora, pero la herida emocional se negaba a cicatrizar. Cada día, la traición resonaba con más intensidad. Veía su imagen en todos lados, en los ojos de los extraños, en los objetos que compartíamos, en cada rincón de la casa que construimos con tanto amor. La rabia, como una serpiente venenosa, se anidaba en mi estómago, cada vez más fuerte, más tóxica. Había noches en las que la tristeza me inundaba, sumergiéndome en un océano de desesperación. Me sentía completamente sola, despojada de todo, incluso de mi propia identidad. Pero había algo. Algo que me aferraba a la esperanza, un tenue hilo de luz en medio de la oscuridad. Antes del accidente, precavida como era, había instalado una cámara oculta en nuestro dormitorio. La idea había surgido de una simple preocupación por la seguridad de nuestro hogar, pero ahora, se había convertido en mi única arma. Esa grabación contenía pruebas irrefutables de la conspiración entre David y Victoria. Eran conversaciones, mensajes y momentos previos a mi accidente, donde sus planes malvados se revelaban en toda su extensión. Era una evidencia contundente de su avaricia y su crueldad, de su absoluta falta de escrúpulos. Recuperarme fue como escalar una montaña. Con la ayuda de mi madre y un excelente equipo de terapeutas, comencé a reconstruir mi vida. La ira se transformó en una determinación inquebrantable. No me iba a quedar allí, llorando mi pérdida. Contratar a un abogado, presentar la evidencia, ver la incredulidad en sus caras, era como ver el triunfo de la justicia. Las pruebas que presenté fueron inquebrantables. Su juego sucio había quedado expuesto ante el mundo, ante la ley. El juicio fue una prueba.
Ver a David y Victoria sentados en el banquillo de los acusados, con los ojos llenos de terror, fue una experiencia catártica. La sentencia fue justa, un castigo que reflejaba la magnitud de sus actos. Hoy, un año después, la cicatriz en mi pierna es un recordatorio físico del accidente, pero las heridas emocionales han sanado. He vendido la casa, he dejado atrás todos los recuerdos que me dañaban, he empezado de nuevo. Mi trabajo me proporciona un propósito, mi familia y mis amigos me brindan un apoyo incondicional, y yo misma me he convertido en mi mejor aliada. He aprendido a confiar de nuevo, aunque con más cautela. He aprendido a valorar el respeto propio por encima de todo. La traición fue profunda, pero la fortaleza que descubrí dentro de mí fue aún mayor. David y Victoria pagaron por sus acciones, y lo más importante, aprendí a perdonarlos, no por ellos, sino por mí. Para poder seguir adelante, con la cabeza alta, reconstruyendo mi vida desde los cimientos, con la convicción de que el karma existe y de que el valor propio es el mejor escudo ante la adversidad. La vida no es justa, pero siempre hay una salida, siempre hay una lección por aprender, y siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. El sol de San Francisco se filtraba a través de las cortinas de mi nuevo apartamento, un espacio pequeño pero luminoso, lleno de la promesa de un nuevo comienzo. Dejé atrás la casa que compartía con David, ese lugar impregnado de recuerdos agridulces, de risas y de lágrimas, ahora transformado en un escenario de traición. Aquí, en este espacio limpio y ordenado, solo existía el futuro, un futuro que construía con mis propias manos, ladrillo a ladrillo. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, un aroma que me recordaba a las mañanas que compartí con David, antes de que la pesadilla comenzara. Ahora, era un ritual solitario, pero reconfortante, una señal de mi nueva independencia. Miré mi reflejo en la taza humeante. Veía a una mujer diferente. Mis ojos, antes apagados por la tristeza y el dolor, brillaban con una fuerza renovada. Las líneas de preocupación alrededor de mi boca se habían suavizado, reemplazadas por una expresión de determinación. La Laura que se veía reflejada en la taza era más fuerte, más segura, más sabia. El proceso de recuperación había sido largo y doloroso, un viaje a través de un desierto emocional, pero había llegado al otro lado. La terapia había sido mi guía, mi ancla en medio de la tormenta. Había aprendido a procesar el trauma, a confrontar el dolor y a perdonarme por la ingenuidad de haber confiado ciegamente. El trabajo en mi nueva empresa era un bálsamo para mi alma. Un proyecto desafiante, un equipo colaborativo y un ambiente estimulante me ayudaban a olvidar, aunque solo fuera por unas horas, la amargura del pasado. El código que escribía, las líneas de programación que se traducían en soluciones innovadoras, se habían convertido en mi refugio, en mi propio espacio de creación. Me sentía útil, valorada, y eso, después de la experiencia vivida, era un regalo inmenso. Sin embargo, las cicatrices permanecían, aunque menos visibles. A veces, por la noche, el silencio me envolvía en una ola de tristeza. Los recuerdos, como fantasmas del pasado, se colaban en mi mente, recordándome la intensidad del amor que sentía por David, el amor que había sido tan brutalmente traicionado. Había momentos en los que la ira volvía, pero ahora era una ira controlada, una fuerza que me impulsaba hacia adelante, una energía que canalizaba en mi trabajo y en mi crecimiento personal. Mi relación con mi madre había fortalecido sus lazos. Ella había sido mi roca, mi apoyo incondicional durante los momentos más oscuros. Había estado allí para recogerme cuando me caía, para consolarme cuando lloraba, para animarme cuando la esperanza se desvanecía. Ahora, compartíamos una complicidad profunda, un entendimiento silencioso, un vínculo irrompible forjado en el crisol del dolor y la superación. Ella nunca me culpó, nunca me juzgó. Simplemente estuvo allí, con su amor incondicional, ayudándome a reconstruir mi vida. El juicio había sido un cierre necesario.
Ver a David y Dekchoe enfrentar las consecuencias de sus actos había sido un momento crucial en mi proceso de sanación. No sentí satisfacción, sino alivio. El alivio de saber que su juego había terminado, que ya no podían dañar a nadie más. Sus caras, reflejando el pánico y el arrepentimiento, habían sido el broche final en este capítulo de mi vida. No los odiaba, no albergaba rencor. Simplemente sentía lástima por la falta de moral y de escrúpulos que habían demostrado. Los abogados me habían aconsejado no hacer declaraciones públicas, pero yo sentía la necesidad de hablar, de compartir mi historia, no para alimentar el morbo, sino para inspirar a otras mujeres a no quedarse calladas frente a la injusticia, a encontrar su propia voz, su propia fuerza. Había un mensaje en mi historia que quería transmitir al mundo, el mensaje de la autoaceptación, del perdón y de la resiliencia. El camino había sido difícil, tortuoso, pero el destino final, la luz al final del túnel, era mucho más brillante. Mi propia fuerza era la mejor respuesta a la traición. Mi nuevo apartamento, mi nuevo trabajo, mi nuevo yo. Todo era un nuevo comienzo, una oportunidad para crear una vida mejor, más plena y más auténtica. Ya no estaba buscando recuperar lo que había perdido, sino construyendo algo nuevo, algo que valiera la pena, algo que fuera solo mío. El pasado era parte de mi historia, una lección aprendida, una experiencia que me había convertido en la mujer que soy ahora. Una mujer fuerte, independiente y decidida a vivir la vida en sus propios términos. La cicatriz en mi pierna era un recordatorio constante, pero ya no era un símbolo de dolor, sino una marca de resistencia, una señal de mi victoria personal. La victoria sobre la adversidad, sobre la traición, sobre la desesperación. Una victoria que celebrarían los nuevos capítulos de mi historia, escritos con tinta propia, sin traiciones ni sombras. El futuro es mío, y lo abrazo con los brazos abiertos. Los meses siguientes fueron un suave fluir de días ocupados y noches tranquilas. Mi rutina se había establecido, un ritmo constante y reconfortante que me proporcionaba la estabilidad que tanto anhelaba. Las mañanas empezaban con una taza de café y un breve repaso de mis objetivos diarios, tanto profesionales como personales. El trabajo absorbía una buena parte de mi tiempo, pero me permitía mantener mi mente ocupada y alejada de los fantasmas del pasado. Mi equipo en la empresa era un grupo de personas talentosas y solidarias, y la camaradería que se había forjado entre nosotros era un apoyo invaluable. Había encontrado mi lugar, mi propósito, mi tribu. Las tardes, las dedicaba a actividades que me alimentaban el alma, clases de yoga para mantener mi cuerpo y mi mente en armonía, largas caminatas por la playa para conectar con la naturaleza y encontrar la paz, y veladas en casa con libros y buena música para alimentar mi espíritu creativo. Había redescubierto la alegría de los pequeños placeres, de los momentos simples que antes pasaba por alto en la vorágine de mi vida anterior. Apreciaba el sabor del café, el tacto suave de la arena entre mis dedos, la emoción de perderme en las páginas de un buen libro. Aprendí a valorar la soledad, a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar la voz de mi intuición. Mi relación con mi madre florecía. Después de todo lo sucedido, nos habíamos acercado aún más. Compartíamos conversaciones largas, llenas de confianza y complicidad, sobre los temas más diversos, desde los retos del trabajo hasta los sueños para el futuro. Habíamos construido un vínculo irrompible, un lazo de amor y apoyo mutuo que había sido fortalecido por la adversidad. Ahora, nos reuníamos con más frecuencia, compartíamos cenas y escapadas de fin de semana, y nuestra complicidad era un bálsamo para mi alma. Su apoyo incondicional me había dado la fuerza para reconstruirme, para levantarme de las cenizas y empezar de nuevo. Era una bendición tenerla a mi lado. Había decidido tomar un tiempo para mí, un periodo de reflexión y autodescubrimiento. Me apunté a un taller de escritura creativa, buscando una forma de expresar las emociones que aún me acechaban, las cicatrices del pasado que aún no habían sanado del todo. El proceso de escribir, de plasmar mis pensamientos y sentimientos en papel, era una terapia liberadora.
Las palabras fluían, transformando el dolor en poesía, la ira en fuerza, la tristeza en esperanza. Descubrí una nueva forma de comunicación, una nueva forma de sanar. El taller se convirtió en un espacio de intercambio, un lugar donde compartí mis experiencias con otros, encontrando consuelo y entendimiento en sus historias. Encontré un nuevo amor. No fue fácil abrirme a la posibilidad de una nueva relación, después del dolor que había experimentado. Pero un amigo cercano, un compañero de trabajo con quien compartía una gran afinidad, me había demostrado su apoyo y comprensión durante el proceso de sanación. Su cariño fue sutil, paciente y respetuoso, sin presiones ni expectativas. Poco a poco, fui construyendo una relación de confianza y respeto mutuo, una relación basada en la amistad y el apoyo, una relación que me ayudaba a sanar y a reconstruirme. Las sombras del pasado todavía se asomaban de vez en cuando, en forma de pesadillas o recuerdos repentinos. Pero ahora, tenía las herramientas para enfrentarlos. Había aprendido a identificar mis desencadenantes emocionales, a controlar mis reacciones y a buscar consuelo en mis seres queridos. El apoyo de mi familia, mis amigos y mi nueva pareja me había proporcionado una red de seguridad, un lugar seguro donde podía ser yo misma, sin juicios ni prejuicios. Me sentía reconfortada, querida, valorada. El recuerdo del juicio, de las caras de David y Victoria, seguía fresco en mi mente, pero ya no era una fuente de angustia. Había encontrado la paz interior, el perdón y la aceptación. No albergaba rencor, ni anhelaba venganza. Simplemente había aprendido la lección, una lección sobre la importancia de la confianza en uno mismo, de la autoestima y de la capacidad de perdonar. Había convertido el dolor en fuerza, la traición en crecimiento, y la desesperación en esperanza. La vida me había dado una lección dura, pero también me había dado la oportunidad de reconstruirme, de reinventarme, de ser una mejor versión de mí misma. Y ese era el mejor premio que podía pedir. El futuro se extendía ante mí, infinito y lleno de posibilidades. Ya no estaba mirando hacia atrás, sino hacia adelante, hacia un horizonte brillante y lleno de promesas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía una profunda sensación de paz interior. Pero la justicia aún no había dicho su última palabra. Un día soleado de primavera, mientras disfrutaba de un tranquilo paseo por el Golden Gate Park, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero la curiosidad me venció. Ya a otro lado, una voz masculina, tensa y nerviosa, se presentó como el detective Miller del Departamento de Policía de San Francisco. Su voz me heló la sangre. «Señora Bennett», preguntó, y en su tono percibí un dejo de preocupación y un ápice de misterio. «Tenemos nuevas pruebas en el caso Bennett. Necesitamos hablar con usted lo antes posible». La noticia me sorprendió, me sacudió hasta los cimientos. Pensé que el caso estaba cerrado, que había girado la página, que había encontrado la paz. Pero la llamada del detective Miller me sumergió de nuevo en la vorágine de emociones que creía haber superado. La incertidumbre me carcomía, la ansiedad me apretaba el pecho, y la adrenalina inundaba mi cuerpo. ¿Qué nuevas pruebas podían existir? ¿Qué secretos ocultos aguardaban ser revelados? Acepté la invitación a reunirme con el detective al día siguiente, en las oficinas del Departamento de Policía. La espera fue tortuosa, un viaje a través de un mar de dudas e interrogantes. Intenté mantener la calma, pero la preocupación me carcomía por dentro. Pasé la noche en vela, revisando mentalmente los hechos, intentando encontrar una explicación, una razón, una pista que pudiera arrojar luz sobre la llamada del detective. Revisé mi memoria, cada detalle del juicio, cada declaración de David y Victoria, buscando alguna anomalía, alguna contradicción que pudiera haber escapado a mi atención. La incertidumbre me mantenía en vilo, presa de una ansiedad que se apoderaba de cada fibra de mi ser. A la mañana siguiente, me presenté en las oficinas del Departamento de Policía con el corazón latiendo a 1000 por hora. El detective Miller,
un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y una actitud seria, me recibió en su despacho. La atmósfera era fría y formal, un contraste con la primavera que florecía en el exterior. Me ofreció café, pero lo rechacé, mi garganta estaba demasiado seca como para tragarlo. Comenzó a hablar, su voz grave y pausada, describiendo una nueva línea de investigación que había surgido a partir de una denuncia anónima. Se refería a una serie de transacciones financieras irregulares, vinculadas a una cuenta bancaria en el extranjero a nombre de una sociedad offshore. Las transacciones se habían realizado en los meses previos a mi accidente. El detective Miller me explicó que la denuncia anónima apuntaba a la participación de un tercer involucrado, una persona que había colaborado con David y Victoria en la estafa. Esta persona, cuyo nombre se mantenía en secreto, había transferido sumas de dinero a una cuenta offshore, aparentemente para evitar el seguimiento de las autoridades. Esta información era crucial, ya que ampliaba el alcance de la investigación y apuntaba a una trama más compleja y elaborada de lo que se había revelado inicialmente. La investigación había revelado que Victoria no actuó sola. David había sido el cerebro de la operación, pero había contado con la ayuda de un tercer cómplice, un viejo amigo de la universidad, un experto en finanzas que había lavado el dinero a través de una red compleja de cuentas offshore. Este amigo, un hombre que se hacía llamar Alexander, había sido el encargado de transferir la fortuna robada a una cuenta en las Islas Caimán, donde el rastro se perdía. El detector Miller tenía una carpeta gruesa llena de documentos, extractos de cuentas, y correos electrónicos que incriminaban a Alexander. La revelación me dejó aturdida. No solo mi hermana y mi esposo me habían robado, sino que había una tercera persona implicada, un socio oculto que había ayudado a orquestar la estafa. La ira, la indignación y la tristeza me invadieron. Sentí el peso de la traición multiplicado, una herida más profunda, una cicatriz más oscura. Pero al mismo tiempo, una nueva ola de determinación me invadió. No iba a dejar que estos criminales salieran impunes. Iba a luchar hasta el final, para que se hiciera justicia, no solo por mí, sino por todas las víctimas de esta red de corrupción. El detective Miller me entregó una copia de los documentos, prometiéndome que la investigación seguiría adelante. Me despedí con un nudo en el estómago, pero con un nuevo propósito. La justicia estaba más cerca. Y yo, junto a la ley, iba a asegurarme de que se hiciera justicia. El largo camino hacia la verdad estaba llegando a su fin. La verdad, que pondría punto final al capítulo más oscuro de mi vida. Los días posteriores a la reunión con el detective Miller fueron una mezcla de ansiedad y expectativa. La información que me había proporcionado era un rompecabezas, un conjunto de piezas que tenía que encajar para comprender la totalidad de la trama. Pasaba horas estudiando los documentos, analizando cada detalle, cada transacción financiera, cada correo electrónico. Intenté reconstruir la cronología de los hechos, comprender la mecánica de la estafa y visualizar la red de relaciones que había permitido que todo esto sucediera. La imagen de Alexander, el tercer cómplice, se materializó en mi mente, una figura misteriosa y enigmática que se escondía detrás de las sombras. Un hombre que conocía a David desde la universidad, un hombre que poseía los conocimientos financieros necesarios para ocultar el rastro del dinero. Su participación me causaba una mezcla de rabia y frustración. La traición de David y Victoria ya era inmensa, pero la complicidad de Alexander la agravaba aún más. Se trataba de una red de corrupción, una conspiración elaborada que había estado actuando durante meses, sin que yo lo supiera. Empecé a investigar por mi cuenta. Utilizando las pistas proporcionadas por el detective Miller y mi propia experiencia en la tecnología, busqué información sobre Alexander en Internet. Encontré su perfil en LinkedIn, una página web con fotos, logros profesionales y datos que se contradecían con su fachada en el juicio. Se describía como un filántropo, alguien comprometido con causas sociales, alguien que donaba importantes sumas de dinero a organizaciones benéficas. Pero la verdad era otra.
Era un hombre de negocios sin escrúpulos que había utilizado su expertise para blanquear dinero robado. Encontré más detalles: una propiedad de lujo en Malibú, yates de recreo, inversiones en empresas offshore. Un estilo de vida que no se ajustaba al perfil de un filántropo con un trabajo promedio, como afirmaba ser. Cada nueva pista me reafirmaba en la convicción de que la justicia debía ser aplicada, que la verdad tenía que salir a la luz. La investigación se convirtió en mi nueva obsesión, una misión personal que me absorbía por completo. Dormía poco, comía menos, y pasaba horas frente al ordenador, revisando documentos, investigando, buscando nuevas pistas. Mientras, mi nueva relación con Mark continuaba floreciendo, aunque la tensión del caso eclipsaba un poco nuestros momentos juntos. Él comprendía mi necesidad de justicia, me apoyaba incondicionalmente y me proporcionaba la tranquilidad que necesitaba en medio del caos. Su presencia constante y su amor me mantenían con los pies en la tierra, me recordaban que no estaba sola, que tenía un equipo de apoyo que estaba a mi lado sin condiciones. Su comprensión fue un bálsamo en medio de la tormenta que volvía a inundar mi vida. Después de semanas de investigación exhaustiva, encontré algo que me dejó sin aliento: un correo electrónico de Alexander a David, donde se discutía la posibilidad de transferir el dinero a una nueva cuenta en un paraíso fiscal aún más secreto que las Islas Caimán. Esto significaba que el esquema de lavado de dinero iba más allá de lo inicialmente pensado. Alexander estaba en un nivel más alto de corrupción. En el mensaje también se mentaba una reunión en un hotel de lujo en Mónaco. Era la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Tenía que ir a Mónaco. Hablé con el detective Miller, quien se mostró sorprendido, pero me dio su aprobación para viajar a Mónaco para reunir pruebas. Me dio la información necesaria para rastrear a Alexander, su nombre completo, su pasaporte y sus números de contacto. Me dijo que ya se había puesto en contacto con las autoridades de Mónaco para coordinar la operación de detener a Alexander, pero que mi presencia sería crucial para proporcionar información adicional. Me recomendó discreción y cautela, pero, sobre todo, me aseguró que contaría con su apoyo en todo momento. El viaje a Mónaco fue un torbellino de emociones: la expectativa, la incertidumbre, la adrenalina, pero también la sensación de cumplir mi objetivo, el sentimiento de hacer justicia. Era una operación arriesgada, sin red de seguridad. Pero debía hacerlo. Debía ser valiente, debí ser fuerte. Llegué a Mónaco, un paraíso fiscal y un lugar de ensueño. Pero mientras mi mente procesaba la belleza del lugar, en lo profundo de mi corazón, sabría que era el lugar donde este capítulo oscuro de mi vida llegaría a su fin. La sensación de que la justicia estaba más cerca que nunca me invadía. El hotel de lujo en Mónaco era un laberinto de opulencia y discreción. Cristales relucientes, mármoles pulidos, alfombras que absorbían el sonido de mis pasos. Me sentía fuera de lugar, una intrusa en ese mundo de riqueza y privilegio, un mundo que había sido financiado con mi dinero, con el dinero que David y Victoria, con la ayuda de Alexander, me habían robado. La tensión era palpable, cada paso que daba resonaba en mi mente como el latido de un corazón acelerado. Había reservado una habitación con vista al mar, un contraste irónico entre la belleza del paisaje y la oscuridad de mi misión. Desde mi balcón, podía ver los yates de lujo balanceándose suavemente en el agua, símbolos de lujo y el derroche financiados con mi propia desgracia. La rabia me subía por la garganta, una sensación opresiva que me costaba contener. Pero tenía que mantener la calma, tenía que ser paciente, tenía que esperar el momento oportuno. El detective Miller me había proporcionado la información de la habitación donde Alexander se hospedaba, así como los horarios de sus reuniones de negocios. Según sus cálculos, Alexander pasaría la mayor parte del día en una serie de reuniones con inversores y socios, pero a última hora de la tarde, se reuniría con un contacto misterioso en el bar del hotel. Ese era mi objetivo. Ese era el momento. Pasé la mañana estudiando los documentos que me había traído. Cada correo electrónico, cada extracto de cuenta,
Era una pieza clave del rompecabezas, cada uno un testimonio de la red de corrupción en la que estaba inmersa. Tenía la intención de grabar secretamente la reunión de Alexander en el bar, como prueba para la policía de Mónaco, y como último golpe para demostrar la implicación de su círculo de socios en estafadores. Al caer la tarde, me dirigí al bar del hotel, un espacio sofisticado con una atmósfera elegante y discreta. Me senté en una mesa con una excelente vista de la entrada, esperando pacientemente la llegada de Alexander. Mientras observaba el flujo constante de gente que entraba y salía, sentía una mezcla de nerviosismo y adrenalina. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración se hacía entrecortada, y el peso de mi misión se sentía cada vez más intenso. Finalmente, vi a Alexander. Su apariencia se correspondía con la imagen que había reconstruido a partir de las fotografías y la información online. Un hombre elegante y bien vestido, con una aura de confianza y arrogancia. Se movía con seguridad entre la multitud, saludando a conocidos con una sonrisa fría y calculadora. Su presencia irradiaba una sensación de poder y manipulación, un reflejo de su papel en la estafa que había orquestado. Alexander se sentó en una mesa en la esquina del bar, esperando a su contacto. Me acerqué lentamente, con mi grabadora escondida en mi bolso, tratando de mantener la calma y la discreción. Me senté en la barra, lo suficientemente cerca para grabar la conversación, pero lo suficientemente lejos para pasar desapercibida. La tensión en el ambiente era palpable, la expectativa se sentía en el aire como un rayo que iba a caer. La espera se hizo interminable. Pero finalmente, el contacto de Alexander llegó. Era una mujer elegante, con un vestido que destacaba su belleza y una aura de misterio. La conversación comenzó, en un idioma que no comprendía, pero que podía capturar a través de mi grabadora. Alexander y la mujer hablaron durante un tiempo, y aunque no entendía las palabras, captaba el tono de la conversación, la confianza y la complicidad entre ambos. Era una evidencia más de la red de corrupción que había intentado ocultar. Estaba a punto de grabar la conversación cuando sucedió algo inesperado, un golpe en la mesa. La mujer y Alexander se giraron para ver quién había golpeado la mesa, y se encontraron con un grupo de agentes de la policía de Mónaco. La mujer intentó escaparse pero fue apresada inmediatamente. Alexander, por su parte, parecía estar sorprendido, pero la expresión de su rostro se convirtió rápidamente en una de resignación. La operación había sido un éxito, aunque no tal y como lo había planeado inicialmente. La red se estaba deshaciendo. La justicia estaba más cerca. Y en ese momento, en medio del caos y la confusión, experimenté una profunda sensación de satisfacción. El peso de mi misión se había aliviado. La justicia empezaba a impartirse. La detención de Alexander y su misteriosa cómplice fue tan rápida como inesperada. No hubo forcejeos ni resistencia. Parecía que ambos estaban esperando a ser capturados, como si supieran que su juego había terminado. Los agentes de policía de Mónaco actuaron con eficiencia y discreción, evitando cualquier altercado o escándalo. Después de que los esposaran y los sacaran del bar, el silencio descendió sobre el lugar, un silencio pesado y opresivo, que solo se interrumpía por el susurro de los clientes que habían sido testigos de la escena. El detective Miller me contactó inmediatamente después de la detención, su voz llena de satisfacción y alivio. Me felicitó por mi valentía y mi colaboración en la operación, y me confirmó que las pruebas recogidas serían suficientes para procesar a Alexander y su cómplice. La red de corrupción que había operado durante meses estaba empezando a desmantelarse. La justicia, finalmente, se acercaba. El resto de mi estancia en Mónaco fue una mezcla de alivio y reflexión. Había cumplido mi misión, había ayudado a desmantelar una red de corrupción y había ayudado a que se hiciera justicia. Pero también sentí una profunda sensación de agotamiento, tanto físico como emocional. Las semanas de investigación, la tensión del viaje y la adrenalina de la operación habían dejado una huella en mi cuerpo y en mi mente.
Regresé a San Francisco con una sensación de paz interior que había estado buscando durante tanto tiempo. La justicia estaba más cerca, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer. David y Victoria ya habían sido condenados, pero Alexander y su cómplice tendrían que responder ante la ley por sus actos. Sus destinos legales estarían entrelazados con los de mi hermana y mi ex esposo, y esta red de corrupción terminaría por desmantelarse en su totalidad. Mientras esperaba el juicio de Alexander y su cómplice, me concentré en mi recuperación. Pasé tiempo con mi madre, con Mark, con mis amigos. Recuperé mi ritmo, mi rutina. El trabajo me ayudó a mantenerme ocupada, a enfocarme en el presente, a dejar atrás el peso de las últimas semanas. Mark fue una fuente inagotable de apoyo y comprensión, su cariño me ayudó a sanar y a reconstruir mi vida. El juicio de Alexander y su cómplice fue un evento mediático. Los detalles de la estafa salieron a la luz, la red de corrupción se desveló en toda su magnitud. Los medios de comunicación cubrieron el caso exhaustivamente, describiendo la sofisticación del esquema, el alcance de la conspiración y la audacia de los criminales. La presión pública fue inmensa, la demanda de justicia era universal. Durante el juicio, declaré ante el tribunal, detallando mi experiencia, mi investigación y mi colaboración con la policía. Describí la sensación de traición, el dolor de la pérdida y la lucha por la justicia. Mi testimonio fue contundente y emotivo, y tuvo un gran impacto en el jurado. La evidencia que presenté, junto con las pruebas recogidas por las autoridades de Mónaco, era irrefutable. La sentencia fue dura. Alexander y su cómplice fueron condenados a penas de prisión significativas, y además se les impuso una multa económica equivalente a la suma del dinero robado. La justicia se había hecho. El capítulo más oscuro de mi vida había llegado a su fin. Había superado la traición, había encontrado la justicia y había reconstruido mi vida, más fuerte y más sabia que nunca. El proceso había sido largo y doloroso, pero me había enseñado valiosas lecciones sobre la resiliencia, la fortaleza y la importancia de la justicia. Había aprendido a confiar en mis intuiciones, a luchar por mis derechos y a superar la adversidad. Había descubierto una fuerza interior que nunca pensé que tenía, una fuerza que me permitió superar la traición y encontrar mi propio camino hacia la felicidad. La justicia, en su tiempo, prevaleció. Y yo, en medio de todo, aprendí a vivir en paz, sabiendo que había hecho todo lo posible para reparar los daños y hacer justicia. Sin embargo, la herida no había desaparecido por completo. La traición de mi hermana, Victoria, y la de mi ex esposo, David, permanecían como cicatrices en mi corazón. Pero las cicatrices, con el tiempo, se convirtieron en marcas de resiliencia. Eran marcas que me recordaban la fortaleza que había encontrado dentro de mí, la capacidad de superar la adversidad y la importancia de luchar por lo que creo. Tras el juicio, la vida volvió a su cauce, aunque el curso del río había cambiado para siempre. El torrente turbulento de la traición había cedido paso a una corriente más tranquila, pero aún con la fuerza suficiente para llevarme hacia un futuro diferente. El peso de la experiencia, sin embargo, seguía conmigo, una presencia sutil pero constante, un recordatorio de la fragilidad de la confianza y la importancia de la fortaleza interior. Mi relación con Mark floreció aún más. Habíamos compartido un viaje intenso, lleno de desafíos y emociones extremas, que nos había unido aún más. Su apoyo incondicional durante todo el proceso había sido invaluable, su amor un refugio seguro en medio de la tormenta. Nos apoyábamos mutuamente, celebrábamos los pequeños triunfos y nos consolábamos en los momentos difíciles. Él comprendía mis cicatrices, mis miedos, mis dudas, y me amaba incondicionalmente. Nuestra relación se basaba en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo, un vínculo sólido y duradero que había sido fortalecido por el fuego de la adversidad. Con el tiempo, decidí retomar mi trabajo en el área de desarrollo de software. La tecnología había sido mi refugio, mi espacio de creación y mi fuente de independencia. El ambiente laboral,
aunque diferente al anterior, me proporcionaba una sensación de normalidad, una estructura que me ayudaba a mantener el equilibrio. Me sentía productiva, útil, y la satisfacción profesional me aportaba una profunda sensación de autovaloración. El éxito profesional, sin embargo, no eclipsó la necesidad de sanación emocional. Seguí asistiendo a terapia, procesando el trauma del pasado y construyendo herramientas para manejar las emociones que aún me acechaban. La terapia fue crucial para mi recuperación, me ayudó a comprender las raíces del dolor, a perdonar, no solo a quienes me habían traicionado, sino también a mí misma por mi ingenuidad y mi vulnerabilidad. El proceso fue lento y gradual, pero cada paso me acercaba más a la paz interior. La relación con mi madre había adquirido una nueva dimensión. Tras el juicio, nuestra complicidad se fortaleció aún más. Compartíamos conversaciones profundas y sinceras, sobre la vida, el amor, la pérdida y la superación. Ella nunca me culpó por lo sucedido, siempre me apoyó incondicionalmente, y su amor incondicional fue la base de mi reconstrucción personal. Nuestra unión era un tesoro invaluable, un lazo indestructible forjado en el crisol del dolor y la adversidad. A pesar de la condena de David y Victoria, el contacto con ellos estaba prácticamente cortado. Había decidido no buscar venganza, ni albergar rencor. El perdón, aunque difícil, había sido un paso crucial en mi proceso de sanación. Entendía que ellos habían cometido errores terribles, pero no había deseo de venganza.